Ahora trataremos de ofrecer una respuesta a dos preguntas que tienen que ver con eh, los dos bandos que se van a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial. Primero que nada, hay una pregunta que dice cuáles eran las principales semejanzas entre los contendores o estados que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado el eje Roma, Berlín, Tokio. Por el otro, pues los aliados encabezados por Inglaterra, USA, la Francia Libre y la URSS. Tome en cuenta que en el caso de los aliados, los valores democráticos liberales eran compartidos solo por tres de ellos. Entonces, primero que nada vamos a establecer cuáles eran las posibles semejanzas que existían en esos bloques que se enfrentan. Comenzamos con lo de las potencias del eje. Esas llamadas potencias del eje, es decir, la Italia fascista, la Alemania nazi y el imperio expansionista y militarista japonés, tenían algo en común. No eran precisamente estados liberal democráticos. Tal vez en donde se guardaban más las apariencias era en el caso de Italia, donde en la teoría existía una monarquía constitucional, pero pues con un rey, el rey Humberto, pues que era un monarca bastante débil, prácticamente una figura simbólica de la monarquía, pues, y el parlamento que existía en Italia, pero el jefe real, la institución que gobernaba en estricto sentido, pues era pues el duce Mussolini y su estado fascista. Ese régimen autoritario italiano y el régimen autoritario alemán, pues, en el cual por supuesto la autoridad suprema era la del Führer, Adolfo Hitler, tenían mucho en común. Ambos tenían un muy bien estructurado sistema totalitario. Por supuesto, en el caso del Estado alemán era mucho más totalitario que el original Estado fascista que le sirvió de inspiración. Pero en el caso de Japón, el imperio japonés, no pudiéramos decir que tenía una estructura totalitaria de partido único, ese tipo de cosas, como lo tenía Alemania y lo tenía Italia. El Estado japonés tenía más bien un sistema donde había un monarca, un emperador, pero que era una figura más allá de tener un poder real, concreto. Era una especie de jefe de Estado que prácticamente no tenía un verdadero control de la situación. El emperador dejaba en manos pues, de los líderes de esos grupos políticos de la extrema derecha japonesa, muy militaristas y muy identificados pues, con los valores tradicionales del Japón imperial. Esa estructura política japonesa pues, era un estado obviamente autoritario, cerrado, donde las fórmulas de la llamada dieta imperial o parlamento pues era una mera figura que trataba de guardar las apariencias, pero la estructura era un estado muy vertical, muy centralizado, muy autoritario. E incluso los jefes, pues el primer ministro y todo, pues el alto mando político, pues tenía o eran militares o eran personas estrechamente ligadas a los intereses militares. Entonces, por eso preferimos hablar pues de una especie de régimen militarista, autoritario y sobre todo con una gran ambición expansionista, imperialista, desde muy temprano. Recordemos que Japón venía intentando hacerse de un espacio importante pues desde finales del siglo XIX, cuando agrede y tiene una guerra con China, la cual derrota y humilla, de un conflicto con el Imperio Ruso, al cual también derrotó y humilló en la guerra ruso-japonesa.
y sobre todo pues su anexión de Corea, pues que la culmina en 1912 anexando formalmente a Corea. Es decir que el expansionismo japonés tenía sus antecedentes pues antes de la anexión de Corea, pero no se quedaron allí los japoneses, ellos se van a lanzar a la conquista de parte de China, del norte de China, de la zona de Manchuria. Más allá de lo que la Sociedad de las Naciones y las potencias occidentales opinaran, Japón simplemente, de hecho, se adueñó de una buena tajada pues, de territorio chino para expandir pues, sus ambiciones imperiales. Entonces, Italia, Alemania y Japón pues tenían en común pues que eran esos regímenes autoritarios, militarizados, expansionistas, con ganas pues de tomar su espacio pues que ambicionaban pues a costa pues de los pueblos que consideraban más débiles. Hitler lo hizo en Italia y Mussolini lo intentó hacia África y en parte de Europa, cuando tomó Albania y luego había tomado antes Etiopía. Y por supuesto Hitler tomó una sección de Checoslovaquia, anexó a Austria, y Japón pues había hecho lo propio pues en su espacio asiático. Entonces eso era lo que más o menos en común tenían estos. No eran estados democráticos liberales, no eran estados donde reinaba la libertad, el libre debate, la prensa libre, si nada de eso existía en las potencias del eje. Ahora, ¿qué hay del otro bando? ¿Tenían semejanzas similares a esta? Obviamente que no. Los estados que enfrentan a estas potencias del eje, o sea, Inglaterra, la Francia libre, Estados Unidos, tenían en común pues una tradición democrática y liberal, pues, países donde funcionaban pues parlamentos electos democráticamente. En el caso de Inglaterra pues era una monarquía constitucional, en el caso de Francia y los Estados Unidos eran repúblicas democráticas. Había pues una similitud pues entre estos estados. Claro, Francia libre era un caso especial porque desde el momento en que Francia fue derrotada y se fue obligada a firmar un armisticio, va a existir esa ficción que se llamó el Estado francés de Vichy. Y en cambio la llamada Francia libre era una especie de gobierno francés en el exilio que lo reconocían pues los Estados Unidos y lo reconocieron pues Inglaterra, con el general de Gaulle a la cabeza pues de esa Francia libre. Lógicamente ese gobierno de la Francia libre no tenía instituciones democráticas porque no habían condiciones en ese momento como para estar haciendo elecciones. Pero bueno, era reconocido pues como la expresión de un país libre, pues, que era pues la República Francesa. Había una cosa que no era semejante en esa alianza, que era la presencia de la Unión Soviética. La Unión Soviética era una alianza de conveniencia. Así como la Unión Soviética había hecho un pacto de no agresión con el Estado nazi entre 1939 y 1941, pues igualmente al romperse ese pacto de no agresión, pues la Unión Soviética se ve obligada pues, a buscar la alianza con estos estados occidentales democráticos, y estos estados pues no les va a quedar otra alternativa pues que aceptarlos como su estrechísimo aliado. Entonces la Unión Soviética, gobernada por el Partido Comunista, con rasgos totalitarios por supuesto, porque no había libre debate democrático ni instituciones liberales ni nada parecido. Es decir, la Unión Soviética era como una cosa extraña en esa alianza pues de los países como Inglaterra y los Estados Unidos. Pero ellos tuvieron que aceptar esa alianza un tanto incómoda, conociendo como conocían pues que Stalin no era precisamente una perita en dulce, como se dice. Pues Stalin era un autócrata, un déspota, un dictador que gobernaba con puño de hierro a su pueblo, que después se descubrió que casi que era un genocida peor que Hitler, pero hubo que aliarse con él porque se necesitaba de la fuerza del Ejército Rojo pues para poder derrotar a Hitler en última instancia. Entonces, como ustedes pueden ver, pues en ambas alianzas habían
semejanzas, pero también habían diferencias, que es precisamente lo que planteamos en la otra interrogante. ¿Cuáles eran esas diferencias? Ya las hemos adelantado un poco hasta ahora. Esos países tenían sus propias, diríamos, especificidades. Vamos a hacer énfasis en el próximo video.